Si hay que hablar de un policía corrupto, no hay mejor ejemplo que Genaro García Luna. Este video va dedicado a todos los policías que ven este canal, a quienes me han mandado mensajes, correos electrónicos, incluso recientemente recibí uno de ustedes que me escribió: Caporal, yo veo y coincido con todo contigo, a excepción de cuando hablas de policías. No todos los policías somos iguales, y tiene toda la razón, y es justo lo que no quiero que se confunda o se malinterprete. Cuando hablo de casos de corrupción de policías, procuro que haya nombre y apellido para que sepamos sobre quiénes estamos hablando. Evidentemente, no podemos generalizar el actuar de los policías. Y en muchos de los casos hay algunos que solo acatan órdenes y en realidad no saben la sanción o lo que están infringiendo. Pero bueno, este video justo va dedicado a todos ustedes porque no nada más voy a hablar de Genaro García Luna. Voy a hablar de otros dos casos de corrupción dentro de policías. Uno en la Ciudad de México y otro, el más escandaloso, obviamente no tanto como el de Genaro García Luna, en Quintana Roo. Comienzo por el de Genaro García Luna. He recibido mensajes también de ustedes diciéndome: Caporal, acabo de ver en proceso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado nuevas grabaciones sobre grabaciones telefónicas en contra de Genaro García Luna. Te comparto, de hecho, este documento. Este justo es un documento que data del 19 de agosto, en donde precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la presentación de esta documentación. Lo presentó a la Corte Federal en Brooklyn, en Nueva York. Se trata, aquí según vemos el listado, de 17 grabaciones, conversaciones telefónicas que fueron interceptadas a Genaro García Luna, y también, como vemos en el punto de hasta abajo, fue presentada información correspondiente al historial financiero, conocido como récords financieros de Genaro García Luna. Hasta este momento no ha sido revelada esa información. Vaya, es actualmente para el juicio de Genaro García Luna. Es información presentada en la Corte Federal, pero también entregada a la defensa de García Luna, para que sepan de qué lo están acusando y cuáles son los elementos que hay en contra de García Luna. Son miles. Ya no estamos hablando de que hay una prueba, 10, 100, sino miles. Motivo también por el cual, además del COVID, se ha venido retrasando la próxima audiencia, que si no ocurre otro emplazamiento, pues se estará realizando el próximo mes, en octubre. Pero es como se va perfilando precisamente el tema de Genaro García Luna. Es toda una incógnita el saber de qué van estas grabaciones. Grabaciones telefónicas, ¿con quién? Diciendo qué. ¿Involucrando a quién? ¿Como secretario de Felipe Calderón? ¿O como el titular de la AFI de Vicente Fox? ¿O bajo qué periodos? ¿Y bajo qué cargos? ¿Y siguiendo órdenes de alguien? Bueno, esto, si bien esto se encuentra de manera bajo reserva, que es todo propio, producto del juicio y de la audiencia que está por llegar, ya llegará el momento en donde nos estaremos informando se estará haciendo pública toda esta información. En las mismas audiencias estará trascendiendo, se estarán compartiendo, se estará hablando de todas esas miles de pruebas. Esto es un indicativo de pues todo lo que está por venir en torno de la administración de Felipe Calderón. Recordemos, Genaro García Luna está siendo acusado de narcotráfico por parte del gobierno de los Estados Unidos. Está siendo acusado de conspirar en contra de los Estados Unidos, porque cuando él fue funcionario público en México, se alió, favoreció al cártel de Sinaloa para que lleve drogas a los Estados Unidos. Y es por ello que los Estados Unidos consideran que es competencia de ese país investigar a García Luna, porque lo que hizo perjudicó a Estados Unidos. De allí que va la investigación en contra de Genaro García Luna y las miles de pruebas que han reunido en aquel país.
Obviamente estaré informando oportunamente en cuanto vayan siendo pública este tipo de información, todas estas pruebas. Quiero irme a la Ciudad de México porque ha ocurrido el pasado domingo algo verdaderamente increíble. Resulta que habitantes de la Ciudad de México estaban, este no es el video, es este, habitantes de la Ciudad de México, en específico de la colonia Morelos, quienes tienen la oportunidad de conocer justo esta colonia, sabrán que es la de la zona, es una zona céntrica y muy difícil en cuanto a la delincuencia se refiere. Habitantes denunciaron que a bordo de la patrulla MX-004-H3 había un oficial haciendo ni más ni menos que vendiendo droga. Las denuncias fueron tantas y fueron tales que al lugar donde se encontraba el agente se trasladó el supervisor del policía, porque resulta que este policía, quien ha sido identificado por la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana como René Cereceros, resulta que este policía pues se encontraba en su hora laboral, estaba trabajando cuando ocurrió esa denuncia. Llegó el supervisor, llegaron también otros agentes, le hicieron una revisión y a bordo del automóvil de la patrulla encontraron hierba con características similares a la marihuana. Los formalismos que guarda la autoridad, porque como no son peritos, entonces dan así la información, y ya que sean los peritos los que digan sí, era marihuana. Encontraron entonces esta hierba y obviamente fue trasladado al Ministerio Público este policía, así como también, vaya cosa, fue asegurada la patrulla en la que se estaba trasladando hasta que se desahoguen las investigaciones y se tenga pues claridad de qué fue lo que estaba ocurriendo, que según los habitantes estaba vendiendo droga en una colonia, insisto, conflictiva, con altos índices delincuenciales y que por si fuera poco, está siendo disputada por grupos delictivos locales. Esto fue lo que ocurrió apenas el pasado domingo. Te tuve que traer una serie de fotografías genéricas, por eso es que les he cubierto el rostro a los policías, porque no estoy hablando en específico de estos, porque, para colmo, el policía no se dejó fotografiar por parte de sus compañeros. No quiso que hubiera constancia de ello, porque dijo que está bien palancas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así que estaré muy al pendiente de lo que ocurre con esta gente y en qué termina esta historia. A ver si de veras no vaya a ser. Pero te dije que el caso más alarmante y preocupante e increíble, le agrego yo, ocurrió precisamente en Cancún. La policía de tránsito de Cancún. De pronto empezaron a recibir bastantes quejas sobre actos de extorsión de los policías, actos de mordidas. Entonces lo que hicieron fue iniciar una investigación que inició el pasado 28 de agosto. Una limpia, según le han llamado dentro de la misma policía en general. Si bien el problema está en la Policía de Tránsito de Cancún, en general la investigación se ha hecho en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Qué es lo que hicieron? Encuartelaron a 300 policías municipales, en este caso sí de la Dirección de Tránsito, y les realizaron exámenes extraordinarios de control y confianza. Les hicieron exámenes antidoping. La sorpresa, 8 dieron positivo, los cuales ya los están perfilando para dar de baja, según las mismas autoridades municipales, y también están preparando las investigaciones que corresponda que haga la Fiscalía Estatal. Pero esto no es en realidad lo más sorprendente. Cuando empezaron a investigar el porqué las denuncias, qué es lo que estaban señalando, las investigaciones arrojaron lo siguiente. Han dicho que se ha tejido una red de corrupción dentro de la policía de Cancún y de la policía de tránsito. ¿Qué es lo que sucedió? Una red de corrupción de policías en donde se cobraban cuotas. No nada más es
ir y extorsionar a los que se están transportando, a vehículos particulares, en camiones de carga, sino ponerle tarifas a los policías de tránsito. Sé que esto es muy común en algunos otros lados, no debería de serlo, debería de sorprendernos este tipo de cosas. Pero ahí les van las tarifas y los datos. Recaudaban, según cálculos de la autoridad y según las investigaciones, hasta 2.800.000 pesos al mes en extorsiones a los transportistas y a los conductores. Había cobros por diversos tipos. Por ejemplo, ya sea con los coyotes que hacían trámites para terceros, ya sea para liberación de vehículos, para tramitar las licencias, para pago de multas, descuentos, vaya, de infracciones. También en esta red han sido identificadas algunas personas, como los exdirectores de la policía Rodrigo Alcázar, Jesús Cárdenas y Jesús Ángel, así como también ha sido acusado el actual jefe de tránsito Jorge García. Ante todas estas irregularidades, la alcaldesa Mara Lezama ha solicitado apoyo justo a la Secretaría de Seguridad Estatal para que meta la mano y revise a todos sus agentes. Cobraban, ahí va la lista de los cobros. Cobraban a los agentes por si querían trabajar en la zona hotelera, órale, una tarifa. Si se querían ir al alcoholímetro, otra tarifa. Si, bueno, pedían hasta 46,000 pesos. Por ejemplo, a los que pedían irse al alcoholímetro les decían, está bien, pero tienes que aportar semanalmente 46,000 pesos. ¿Que quieres irte a la zona hotelera? Bueno, 14,000 pesos te va a costar a ti, agente. Si te quieres ir al centro, bueno, 9,000 pesos. Si quieres andar en motocicleta, 30,000. Si vas a andar a pie, 16,000. En fin, estos fueron parte de los resultados de las investigaciones iniciadas por las denuncias de extorsión. Y han sido identificadas 3 fuentes de financiamiento dentro de toda esta red. La primera fuente de financiamiento la han llamado unidad verificadora, que son los que se encargan de revisar el transporte de carga. Ellos que van, checan a los que transportan refrescos, verduras, frutas, cerveza, y han calculado que con esta área de unidad verificadora mensualmente llegaban a obtener de manera irregular 1.200.000 pesos. Ahora bien, otra segunda fuente de ingresos, las mordidas. Esas famosas mordidas. Bueno, por ello calculaban aproximadamente que estaban recibiendo 760,000 pesos mensuales. O por ejemplo en el del alcoholímetro 46,000 pesos mensuales. Y hay otra tercera fuente de financiamiento que son por los trámites y los servicios. Cuando les ponen una multa y les ofrecen algún descuento, cuando alguien hace un trámite por el titular del vehículo, cuando, bueno, por todos esos trámites burocráticos, han calculado, según la investigación, 250,000 pesos mensuales que recaudaban de manera irregular. Por ejemplo, a los coyotes también les cobran 5,000 pesos mensuales porque puedan trabajar justo afuera de la dirección de tránsito, según, insisto, esta investigación. Investigación derivada gracias a denuncias. Lo más alarmante probablemente es que al momento de explicar a las autoridades lo que está ocurriendo, que se destapa esta cloaca, señalan que pues en realidad la red de corrupción venía operando desde aproximadamente 1998 y que pues estábamos ante una red bastante bien organizada y que se estaba enriqueciendo. Parte de las investigaciones que han informado las autoridades que se están haciendo en este momento en contra de los mandos implica revisar las pertenencias, revisar el patrimonio de los mandos. Quieren ver pues ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? Si se han enriquecido, ahí debe de estar. Ahí deben de estar las pruebas. Obviamente, este tema da como para estar muy al pendiente de qué le habrán encontrado a esos mandos. Te estaré informando oportunamente en el resto de las redes sociales. Nuevamente, amigo policía, amigo agente, lo sé. Hay muchos policías empeñados en desprestigiar tu trabajo. Tú, que no eres del montón,
y que gustas de ver este canal, un agradecimiento porque hacen falta muchos, créeme, muchos como tú. Y gracias por tu valiente labor. Nuevamente, nos vemos al rato, 11:30, aquí en el Caporal Nocturno. Y no olvides reventar el botón de like.